Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y estamos en un programa más de nuestro podcast Historia, Libros y Banderas. Y nos acompaña Marcial Sánchez, destacado historiador, doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que actualmente es investigador del Centro de Estudios Bicentenario, profesor de la Universidad Santo Tomás, de la Universidad Cruzeiro do Sul de Brasil y del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en Italia. Marcial es conocido porque se ha dedicado especialmente a temas de historia de la Iglesia. Tiene algunos títulos publicados con María José Castillo, por ejemplo, sobre historia de los templos de Chile en una valiosa colección del Centro de Estudios Bicentenario. Pero probablemente su obra más conocida y más grande es la historia de la Iglesia en Chile, del cual han aparecido 5 volúmenes, y le vamos a preguntar acá si va a haber un sexto o algo adicional. Y precisamente por eso lo hemos invitado hoy para conversar sobre este libro, Historia de la Iglesia en Chile, conflictos y esperanzas remando mar adentro. Este es el último volumen publicado de la colección, publicado por Editorial Universitaria, el 2017. ¿Cómo estás, Marcial? Gracias por acompañarnos en Historia, Libro y Bandera. Estamos bien, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Con el mayor gusto, pues. Oye, antes de comenzar a hablar del libro propiamente tal, Marcial, cuéntanos cómo nace este interés por la historia de la Iglesia en ti, que ha llevado a desarrollar una larga tarea en ese ámbito. Cuando yo estaba estudiando en pregrado en la universidad, yo tuve un profesor llamado Marciano Barrios. Y Marciano Barrios fue un destacado historiador de la Facultad de Teología y hacía historia de la Iglesia. Yo lo tuve como medievalista. Y un día conversando con él dijo en clase, y también conversé después con él, y él dijo que el gran poder es la Iglesia. Entonces yo dije, bueno, hay que estudiar de la Iglesia. Entonces, él me comentó, de acuerdo a cómo él lo había hecho. Entonces, yo me hice un par de preguntas y me di cuenta que en la historia de Chile y en la historia de América Latina, la Iglesia no estaba invitada. Y empecé paulatinamente a rescatar antecedentes, estaba en pregrado. Posteriormente entré a la Facultad de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica con la idea de estudiar un máster y preocuparme del tema del posgrado, es decir, del tema del poder. Ese era mi tema, el poder y la Iglesia. Bueno, no terminamos ese posgrado por diferentes motivos y entré a la Chile, bueno, saqué un grado académico en la Chile, un máster en Historia, y ahí me focalicé en la problemática del poder. Y la pregunta era, ¿qué poder ha tenido la Iglesia en cuanto a las decisiones en la historia universal, en la historia americana, latinoamericana y en la historia chilena? Perfecto. Y creo que tuve buenos profesores que me ayudaron en la Universidad de Chile a poder canalizar mis inquietudes, y fue la época que yo entré a una sociedad que me invitaron, que se llama la Sociedad de Historia de la Iglesia en Chile, y ahí estuve con el padre Janich, de acuerdo, Premio Nacional, el padre Gabriel Guarda, Premio Nacional. Por tanto, grandes figuras de la historia. Mis mentores, sí, fueron mis mentores, más Antonio Rebein, en fin, y te puedo nombrar otros personajes que ya no están con nosotros, el mismo Marciano. Y en esa época yo era el más joven. Hoy día seguimos en la Sociedad de Historia de la Iglesia y debo ser el más viejo ya. Entonces ya hay jóvenes también que se dedican. Así partió con una pregunta que yo me hice, ¿cuál era el poder? Perfecto. Realmente que tenía la Iglesia y la incidencia que podía tener en las
cosas que hacía o decía. Ahora podemos entrar ya al libro Marcial, Historia de la Iglesia en Chile. Una cosa que siempre me ha llamado la atención, que es parte del estilo que tú desarrollas en esta historia, es una capacidad de convocatoria. Tú tratas varios temas, pero convocas también a varios historiadores diversos, hombres, mujeres, personas de Santiago, de provincia, de distintas edades, o sea, personas que están, por decirlo, con su carrera al final, muy consolidada, y otros que están recién empezando. Y lo mismo en materia temática, tú hablas de obispos, de sacerdotes, de laicos, de movimientos, de la iglesia y su relación con la política, de teología. ¿Cómo piensas un libro para que trate los distintos temas? Y, en segundo lugar, ¿cómo haces la convocatoria a los investigadores? Debo decir que yo en uno de los tomos fui invitado a participar y que lamentablemente por razones profesionales de ese minuto no pude hacerlo. Estaba fuera de Chile, me acuerdo. Así es, pero digo que hace una convocatoria que es amplia y por otro lado una selección de temas que es interesante. Lo que pasa es que este libro que nos convoca en este programa es parte de una colección, que son 5 volúmenes, que se llama Historia de la Iglesia en Chile. Y cuando partimos con la colección, fui invitado yo a Roma, a la Pontificia Santa Croce, a dar una charla, me acuerdo, y en esa oportunidad yo me di cuenta que muchos países en América Latina no tenían historia de la Iglesia y nos preguntaban los europeos sobre la historia de la Iglesia. Y no sabíamos de ese tema. Entonces, cuando volví a Chile, me propuse el tema de hacer la historia de la Iglesia. Ahora, habían historias de la Iglesia en Chile, claro, pero desde la eclesiología, desde la teología, pero no había un libro de historia de la Iglesia escrito desde la historia. La tarea era ardua y me atreví a convocar a mis colegas de la Sociedad de Historia al principio, de la Iglesia, posteriormente hablé con colegas de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, y fui paulatinamente teniendo conversaciones largas, Alejandro, largas, para poder convocar a estos historiadores a que se sumaran a este proyecto. Varios de ellos me dijeron que sí, otros marcaron duda con respecto a mirar desde la historia el tema eclesiástico porque se podía caer en un tema de secularismo, como lo veían algunos sacerdotes de época bastante connotados en el área. Yo entiendo, pero con el tiempo, ya cuando sale el primer volumen, 2009, y posteriormente empiezan a salir los demás volúmenes, todos querían estar después. Entonces al final empezaron a llamar por teléfono, lo cual yo agradezco mucho a mis colegas, y fuimos capaces de poder llegar a tener 43 investigadores en 5 volúmenes, que no deja de ser, en donde hay premios nacionales, en donde creyeron en el proyecto, creyeron en este humilde servidor de que estábamos tratando de armar algo distinto. ¿Y qué era lo distinto? Escribir la historia de la Iglesia de un país como Chile, algo alejado del mundo, como decía Neruda, donde las cúspides se caen, sí, claro, pero que ha tenido una trascendencia importante en la Iglesia y que lamentablemente desde los decimonónicos en adelante, los historiadores decimonónicos, dejaban a la Iglesia afuera, la dejaban como recuerdo una vez como Barros Arana decía que las carmelitas habían llegado a Chile las capuchinas y lo más importante eran las naranjitas que habían traído a Valencia. Bueno, esas cosas, sí, claro, uno se ríe, pero cuando uno empieza a darse cuenta de la importancia de esta institución dentro de la historia de Chile, bueno, y así empiezan a hacer, así empezamos a convocar. Perfecto. Y cuando llegamos a este volumen, ya era el 5º volumen. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Muy simple. Empezamos con todos los volúmenes a trabajar. Mientras más cerca está la historia, más difícil es escribirla. De acuerdo al tiempo presente, es difícil de escribirlo porque tú puedes caer en un perjuicio de la historia a través de juicios o juicios de valor o prejuicios de valor que uno puede efectivamente llevar al lector a tomar una idea preconcebida del historiador. Por eso que mientras en la medida que más cerca está, más complejo es. Por eso que este volumen de hecho, parte pronto para poder tener la mayor cantidad de documentación. Perfecto. Y los historiadores elegidos son historiadores varios de mucho renombre y que efectivamente fueron colocando sus puntos frente a temáticas bien particulares que elegimos para poder entrar de una manera correcta en el tiempo histórico. ¿Y qué significa eso? Esto es bueno que la gente lo conozca. Cuando uno hace historia,
uno hace la historia desde los documentos, como tú bien lo sabes con respecto a ese libro, que tiene mucha documentación. Y nosotros nos fuimos encontrando con muchas cosas en los documentos presentes, que han traído muchos problemas, ¿de acuerdo?, para la propia Iglesia hoy día, dentro del contexto nacional y también internacional. Y nosotros teníamos dos opciones ahí. ¿Entrábamos en el tema o no entrábamos en el tema? Entramos en el tema. Ya. Pero había que entrar con la capacidad de hacer las preguntas adecuadas, ¿de acuerdo? No para quedar bien o quedar mal, no, para poder mostrar un camino correcto para los historiadores futuros. Creo que se logró, ¿de acuerdo? ¿Y por qué trabajamos en equipo? ¿Por qué yo trabajo y por qué convocamos? Porque yo considero que estas largas historias de Barros Arana o de Encina que tenían la posibilidad de estar en sus campos escribiendo, hoy día con el mundo beligerante que tenemos y con la capacidad de conexiones a través de las comunicaciones y con toda la apertura de los archivos a nivel, de acuerdo, que están en la red, obviamente que yo creo que hay que pensar un poco más y entre más. Y eso es un esfuerzo y creo que eso Es inviable ayuda. el trabajo solitario. Absolutamente, es muy inviable. Esta es una historia que es literalmente del tiempo presente, o sea, coincide la etapa con tu propia vida, con la vida del historiador. Y te quería preguntar por la segunda parte del título, Conflicto y Esperanzas, remando mar adentro, considerando que se trata de una historia que cubre aproximadamente 1960-2000, no son años cerrados, pero más o menos ese es el arco. ¿Por qué elegiste este título, Conflicto y Esperanzas, remando mar adentro? Lo que pasa es que cuando tú entras en el tiempo presente, entras mar adentro. Tú no sabes con qué te vas a encontrar, ¿de acuerdo? O con quién vas a conversar. Hay muchas conversaciones ahí que se llevaron a cabo con gente que estaba viva al tiempo que se estaba escribiendo el libro, o que están vivas todavía. Y resulta que cuando tú empiezas a remar, tú sabes que tienes una barca que es débil. Yo siempre pensé una barca débil, muchas olas, y tienes dos remos, ¿ya? Pero tú tienes un norte. Ya, no es remar sin norte, aquí remar con norte. Entonces, nosotros cuando empezamos a descubrir algunos temas que son bastante complejos hoy día ya ha pasado el tema Caradima, el tema Prege, el tema Renato Poblete, pero cuando nosotros ya empezamos a conocer estos temas aquí, efectivamente estamos remando mar adentro. Tú no sabes con qué te puedes encontrar cuando remas mar adentro. Tú sabes que al final hay un foco. Y en este caso, cuando tú escribes de historia de la Iglesia, una institución, de acuerdo, que tiene a Cristo presente dentro de toda la relación de vida como institución, obviamente que es el foco. Pero tú remas mar adentro y no sabes en qué va a terminar. Cuando nosotros damos cuenta del último capítulo, por ejemplo, en donde efectivamente se ven los problemas morales y tomamos el tema Caradima, fuimos de los primeros historiadores que empezamos a tomar el tema Caradima desde la academia, y no desde la prensa, que han hecho un excelente trabajo, nos dimos cuenta que efectivamente estábamos remando para adentro y no sabíamos hacia dónde esto iba a apuntar. Estamos en el 2017, 2018, y al tema Caradima a partir del 2014, ya teníamos a Monseñor Sati en el poder, en fin, que llega, si no me equivoco, hasta el 2019, por lo tanto está todo esta vorágine. Pero también antes partimos en la época de los 60. Entonces, en la época de los 60, obviamente que tenemos, en un tema que tú conoces muy bien, tenemos la católica con todo su Vamos a ir a la década del 60, no lo adelante. Pero también tenemos ahí al cardenal Raúl Silva, vamos a ir todo a eso, ya. Y eso es remando para adentro. Perfecto. Para que no te adelante, yo te iba a preguntar por personaje, porque esta no es una historia de personaje, es una historia de la Iglesia en general, es amplia, es de las instituciones, es de las ideas, es de personas, tú has mencionado, de problemas, pero hay personalidades que destacan en una parte del libro. El padre Alberto Hurtado, Monseñor Manuel Larraín, el cardenal Raúl Silva Enríquez. ¿Qué me podrías decir de ellos tres o de alguno de ellos al menos? Mira, yo creo que las instituciones, una institución como la Iglesia Católica que está fundada por la palabra de Jesús, el Cristo, que es el resucitado, el ungido, pero al margen de eso es una institución creada por hombres. Y yo sinceramente creo que la historia de Chile tiene prohombres, de acuerdo en todos los aspectos, y dentro del nivel de la Iglesia Católica también hay prohombres. Tú has nombrado a tres. Y me quiero detener en uno, que es el cardenal Raúl Silva. ¿Y por qué me quiero detener en él?
Porque el cardenal Raúl Silva, al margen de ser cardenal, fue un hombre que vive un tiempo bastante complejo. Es un hombre que es capaz de poder rescatar lo bueno, más que lo malo. Rescata lo bueno en la época de Allende, en donde es capaz efectivamente de poder colocar los puntos sobre las íes, sobre lo que se estaba llevando a cabo o lo que quería el gobierno de la época del presidente Allende, y también en la época de la dictadura militar, ¿de acuerdo? Donde él no tiene dudas de plantear sus puntos de vista frente a situaciones complejas, creando Propaz con un grupo de iglesias y posteriormente Solidaridades de la Iglesia Católica. Y ahí toma él una vanguardia, que en el momento no se entiende, y en el momento es muy golpeado este personaje, pero este personaje tenía una visión de futuro. Y la visión de futuro de este personaje era una realidad de los derechos humanos en Chile, la cual tenía que ser respetada. Y yo creo sinceramente que fue una época compleja, en cuanto a que a él le tocaron dos momentos y fue capaz de poder vivir esos dos momentos o vivir esas épocas complejas con la altura que corresponde, no a un dignatario de la Iglesia Católica, sino a un ser humano muy preocupado por su país. Perfecto. Yo creo que eso es fundamental. Yo le agregaría un tercer momento, que tú lo alcanzaste a anunciar hace un rato, que es la década del 60. La década del 60 es muy compleja para la Iglesia Católica, es impresionantemente transformadora en las posiciones que adopta la reforma agraria al interior de la propia Iglesia Católica, Manuel Larraín, los documentos, sí, el deber social y político en la hora presente y otros tantos otros, y los hitos, la toma de la Universidad Católica y la toma de la catedral. Ustedes desarrollan efectivamente el tema de la radicalización en la Iglesia en los años 60. ¿Cómo ves tú esa década tan decisiva en la historia de Chile y particularmente en la Iglesia? Efectivamente, es una época decisiva a nivel mundial. Hay que recordar lo que significa la Revolución del 58, hay que recordar que nosotros no estamos ajenos a lo que está pasando en el mundo, ¿ya? Hay que recordar también Vaticano II, por lo tanto Luther King. Hay que recordar toda esa época. Es una época en donde no quieren ir a Vietnam, ¿de acuerdo? Es una época en donde los jóvenes se levantan, los jóvenes plantean puntos de vista, y aquí en Chile también, ¿de acuerdo? Es una época en donde la Pontificia Universidad Católica tenía mucho que decir y mucho que hacer además. Y es capaz de poder colocarse en el signo del tiempo, me atrevería a plantearlo. La Iglesia Católica de los 60 en Chile también depara una postura frente a Vaticano II, pero también al margen de eso, una postura ante lo que es la teología de la liberación, que estaban haciendo también en el mundo fundamentalmente brasileño, pero también chileno. Tenemos grandes precursores de la teología de la liberación de la época. Tenemos la época de Medellín, posteriormente vendrá Puebla, pero ya en la época más de los 80, pero en la época de los 60 tenemos a Medellín, en donde hay una postura. ¿Y qué postura hay? Hay una postura de que la Iglesia, con respecto al tema de historia, no sé si la gente sabe, pero es la primera en Medellín en donde se escribe un documento desde la historia, ¿de acuerdo? Y se toma la historia latinoamericana como ente fundamental para comprender la problemática y la realidad eclesiológica de América Latina. Y eso es la riqueza que tiene Medellín. Entonces, cuando tú tomas eso, obviamente que hay un adelante, tú te adelantas. Y posteriormente tú tienes a personajes acá que tomaron esos elementos y los empezaron a hacer carne, hasta que llegó un momento que eso se quebró, de acuerdo que es la época de los 90. Yo no alcanzo a percibir, Marcial Sánchez, estamos conversando sobre la historia de la Iglesia en Chile, no alcanzo a percibir en el libro el proceso de secularización o pérdida de la influencia de la Iglesia en la sociedad chilena. ¿Eso es porque el proceso es posterior al tema tratado en el libro o prefirieron dejarlo fuera porque era muy tenue la secularización? ¿Cómo ve ese tema? Pues efectivamente en los últimos 15 años es impresionante cómo el país se ha secularizado, la Iglesia ha perdido fieles y sacerdotes. ¿Cómo lo ves tú? El proceso de secularización, de laicización, o como queramos llamarlo, depende del historiador o el sociólogo que uno lea, o el teólogo que uno lea, es una realidad en este país. Tenemos un 43% según guarismos de la Pontificia Universidad Católica, 43%. De católicos. A un 90%,
claro, un 90% que teníamos hace 15 años atrás. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una realidad, pero no solamente por los guarismos, sino también por lo que uno percibe en la sociedad en su conjunto y también en las academias universitarias, en fin. ¿Por qué no tocamos el tema? El tema lo tocamos. El tema lo tocamos en el último volumen y damos cuenta de las respuestas que está dando la Iglesia Católica, es decir, en el último capítulo. Damos las respuestas que da la Iglesia Católica ante la problemática moral, por ejemplo, sexual. Y se plantea que efectivamente hay un alejamiento de la realidad. Es muy interesante eso con Eduardo Frei, cuando el tema del control de la natalidad que plantea Eduardo Frei siendo un hombre católico y bastante visionario con respecto a ese propio Eduardo tema. Frei Montalva en los 60, ¿te das cuenta? Entonces, obviamente que ahí tú tienes un católico que se adelanta también a su tiempo, pero nosotros tomamos en ese volumen, en ese capítulo, y empezamos a revisar algunos aspectos que nos fueron llamando la atención. Con respecto al tema de la secularización, ese era uno. Lo otro era cuál iba a ser la respuesta real que iba a tener la conferencia episcopal, la respuesta real que iba a tener el Vaticano ante los problemas que se estaban presentando dentro de la propia Iglesia a nivel universal. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos una decisión. Y la decisión fue, último capítulo, vamos a dar cuenta de los hechos sucedidos en Chile, pero tratando de documentarlo, ¿ya? Para poder dar pie a escribir otro volumen. Perfecto. ¿De acuerdo? Y en ese volumen ya detenernos en la problemática que tú estás planteando. O sea, está la puerta abierta para un tomo 6 aquí. Estamos empezando a escribirlo ya. Perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, una noticia. Es una noticia, sí, estamos dando una noticia. La verdad que no hemos querido hablar mucho de eso porque yo soy de eso, bueno, me caracterizo por ser una persona que me gusta con cosas hechas, no con cosas por hacer, porque al final uno se puede quedar ahí en las promesas y las promesas no dan realidades muchas veces y me gusta dar realidades. Pero sí, ya hay historiadores que empezaron a trabajar. Perfecto. Y ya están trabajando en ese tomo y obviamente que ahí ya nos hacemos la pregunta y te puedo plantear que la degradación de la participación en la Iglesia Católica no viene hace 15 años, viene hace un tiempo más. Perfecto. Y eso lo podemos ir planteando. Te invitamos desde ya a conversar el tema para más adelante. No, ningún problema, en la medida que usted lo considere. Oye, quiero hacerte, vamos acercándonos al final, quiero hacerte una pregunta más sobre el tomo y después un par de preguntas extra. La pregunta sobre el tomo es la visita de Juan Pablo II. Quienes no la vivieron no pueden imaginar lo que significó para Chile. O sea, Chile se paralizó prácticamente una semana. Si uno la compara con la visita del Papa Francisco, fue mucho más opaca, más apagada. ¿Qué circunstancias contribuían al impacto que tuvo esa visita en cuanto a masividad, a presencia social, a transversalidad? ¿Cómo lo ves tú? ¿Te ha tratado el tema en el libro? Sí, lo que pasa es que hoy día los jóvenes, a través de las comunicaciones, pueden acercarse y también nosotros podemos acercarnos a realidades que suceden in situ. Chile no es un país muy visitado. Nunca venían papas. Entonces, cuando viene Juan Pablo II, era el papa que venía a Chile. Entonces, obviamente que eso trae una connotación. Eso es lo primero. Lo segundo, hay una realidad social que se está viviendo en la época. Estamos en una dictadura militar y hay un sector de la población que espera también que él dé atisbos para poder acercarnos a un nuevo proceso, de acuerdo a un proceso de democratización que posteriormente llegará en la época de los 1989. Por lo tanto, esa espera. Y por otro lado también estábamos con un tema con Argentina, ¿de acuerdo? Entonces hay un tema ahí también que tiene que ver el Tratado de Paz con Argentina. Hay tres temas. Y por otro lado también el propio Papa, en cuanto a lo que él sabía de Chile, él tenía muchas ganas de venir a Chile por estos tres elementos, pero había un cuarto elemento, yo creo que es fundamental, que tiene que ver con un Papa polaco, ¿de acuerdo? Siempre esto es clave, la gente no toma eso en cuenta, pero un Papa polaco, claro, Wojtyła, un hombre que venía desde Polonia, un hombre que había vivido la Segunda Guerra Mundial, un hombre que había participado en ayudar a algunos hombres a salir del Estado nazi que se estaba colocando y posteriormente del Estado soviético. Es un hombre que hace frente como cardenal y después como papa, ¿ya?
Entonces él quería ver la realidad acá, pues. Entonces eso es lo que él cuenta, él quería ver la realidad de lo que sucedía realmente en Chile. Perfecto. A él le contaba muchas cosas y él vino. Y eso trajo una connotación, por lo tanto, que es muy distinto a lo que pasa con Francisco cuando viene a Chile, porque Francisco se encuentra en la primera escena de Francisco en La Moneda frente al presidente Bachelet pidiendo perdón Es otro por contexto. los abusos de eclesiásticos cometidos en Chile. Por lo tanto, Perfecto. es una entrada absolutamente distinta. Si tú me autorizas, te voy a hacer una pregunta fuera del libro. Sí, obvio. Yo te quiero preguntar por Eduardo Cavieres. Tú estudiaste con él y falleció el 2021 y las muertes no son prematuras ni tardías, sino que son, pero en alguna medida la comunidad académica sintió la muerte de Eduardo Cavieres como prematura. ¿Qué nos podríamos decir qué nos podrías decir de él? ¿Qué recuerdos tienes de Eduardo? A ver, Eduardo Cavieres tenía una gracia. Premio Nacional de Historia. Sí, claro. Eduardo Cavieres tenía una gran gracia, que era una persona abierta a conversar. Era un conversador, no con todos. Eso es bien importante decirlo. Pero antes que eso, Alejandro, me sorprendió la pregunta, en todo caso, te la agradezco, sí, porque yo a Eduardo Cavieres lo considero un amigo. Entonces yo con él tuve largas conversaciones en la Universidad de Chile, porque yo partí mi doctorado en la Universidad de Chile, pero hubo un momento que no tuve profesor guía, y yo estaba fuera de Chile, y Eduardo me invita después al doctorado de la Universidad Católica de Valparaíso. Y desde ahí eran largas conversaciones con Eduardo de muchos temas, ¿ya? Y cuando él observó que efectivamente estábamos con el tema de historia de la Iglesia, él me dijo que había que echarle para adelante con todo, porque Chile había sido un precursor en la época de los 60 de lo que es la historiografía a nivel latinoamericano. Y él se sentía muy partícipe de esto, y él veía la historia de la Iglesia en Chile y lo que este humilde servidor estaba haciendo como parte de esa nueva historiografía. Entonces él fue una persona clave en cuanto a la amistad, porque hablábamos no solamente de cosas de historia, sino de otros temas, pero también de cómo uno podía hacer enfoques o las preguntas adecuadas frente a las situaciones en este contexto de la historiografía. Pero hay otro tema que yo creo que Eduardo logró hacer. Eduardo logró formar, pero una cosa es formar y otra cosa es entregar conocimiento. Eduardo formó en valores. Perfecto. Yo le agradezco a él toda su ética encarnada, su moral encarnada y su valor de ser humano. Entonces, cuando tú te encuentras con una persona así, que no todos los días uno se encuentra con gente así, obviamente yo me apegué al alero y aprendí de él como un maestro y sinceramente lo tengo en mi recuerdo y en mi gran recuerdo hasta las últimas conversaciones que fueron no mucho antes de que nos dejara. Bueno, muchas gracias por compartir esos recuerdos con nosotros. Y una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados en Historia, Libro y Bandera, Marcial, es si tienes alguna recomendación de libro, alguna lectura que te haya impactado y que nos sugieras para leer a mí y a los auditores. Mira, la verdad que hay varios libros que se me vienen a la mente, ¿de acuerdo? Pero yo sinceramente creo que hay libros que son de siempre. A ver, ¿cuál? Hay un libro que no se lee mucho, pero hay un libro que yo creo que debería leerse mucho hoy día, con lo que está pasando en algunos lugares en Europa, en fin, no solamente en Europa, también en la zona palestina o en África, en fin. Se llama Cuatro Amores, de Lewis. De C.S. Lewis. Claro. Un librazo. ¿Por qué razón? Porque resulta que el amor hoy día es un invitado de piedra a las tomas de decisiones. La amistad, el eros, la caridad. El eros. Entonces, cuando uno entra en esa dinámica, uno es capaz de poder plantear y decir, el amor yo lo puedo percibir de muchas formas, pero también puedo vivenciarlo de otras formas. Y más aún un hombre como él, que es capaz de escribir otra gran saga, que son las Crónicas de Narnia, a sus nietos. Es un hombre muy partícipe de la realidad, aunque uno crea que las Crónicas de Narnia están fuera de la realidad, están muy dentro. ¿Por qué ese libro? Porque yo creo que ese libro marca, son libros que marcan. Yo podría nombrarte otros de amigos míos que hoy día están escribiendo, entre ellos tú, ¿de acuerdo? La historia que están escribiendo sobre historia de Chile
desde la época 60 en adelante, que yo creo que es un libro a leer de todas maneras, que es una colección. Pero yo me quedo con ese libro porque Cuatro te da es un librazo, posibilidad así de poder que avanzar. ya tienen lectura que ha recomendado Marcial Sánchez, Los Cuatro Amores. En realidad Luis escribió tanto y tan bueno que lo que lean va a ser un aporte, un gran escritor británico, profesor en la Universidad de Oxford, en el Magdalen College, amigo de C.S. Lewis, con quien formaron la Sociedad de los Inklings. Si tú me das un minuto, Te lo doy. sí. Hay otro libro importante que yo creo que tiene que ver con Francisco, el Papa, ¿de A acuerdo? ver. Que es Fraternal Tutti. Es la última encíclica. La encíclica, Fratelli Yo Tutti. nunca había leído, y digo nunca, con todo lo que he estudiado, había leído una encíclica tan desde la realidad, ¿de acuerdo? Un hombre que es capaz de poder plantear lo que se entiende por capitalismo, neoliberalismo, citas a existencialistas, que eso tampoco yo lo veía en un papa. La verdad es que ahí estamos frente también a un documento interesante. En algún momento yo planteé en un artículo que está por salir en un libro, de acuerdo, en España, en donde yo planteo que estamos frente a un antes y un después de cómo un papa puede mirar la realidad. Y eso también es interesante observar. Ahí hay una segunda lectura entonces. Muchas gracias, Marcel, por habernos acompañado. Yo te quiero regalar un libro, Historia, Ideas y Política, El fin del viaje y otros ensayos y estudios, de Joaquín Fermandoa, un gran perfecto. pensador intelectual chileno, publicado por el Instituto Res Pública. Yo creo que puede ser un libro de interés para ti. Gran amigo, Joaquín. Ya. Muchas gracias, Marcial. Nos vemos entonces en Historia, Libros y Banderas en nuestra próxima reunión. Que estén muy bien. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.